flecte, más extienda la cabeza del bebé, vamos a tener la presentación de frente. En la presentación de frente, el diámetro de presentación al estrecho superior va a ser el occipito mentoniano, que mide 13.5, y el punto de referencia va a ser la nariz o la raíz de la nariz. Como este diámetro occipito mentoniano mide 13.5, no ingresa al canal del parto. Los diámetros más importantes del canal del parto nuevamente son el estrecho superior, el oblicuo izquierdo, 12.5, y en el estrecho inferior, el occipito, el subcoxis subpúbico, que mide 11 centímetros. Por lo tanto, esta variedad de presentación no ingresa al canal del parto, y esta variedad de presentación no permite el parto por vía vaginal. Y finalmente tenemos la presentación de cara, que el diámetro de presentación va a ser el suboccipito bregmático, que mide 9.5, y el punto de referencia va a ser el mentón. Sin embargo, este tipo de presentación tampoco permite el parto por vía vaginal por los mecanismos que vamos a hablar posteriormente. En presentación cefálica, la más frecuente y la variedad de vértice, y en relación a la posición que adopte el bebé, también podemos hablar de variedades de presentación. Y estas variedades de presentación van a ser las siguientes. La más frecuente, la occipito ilíaca izquierda anterior. La menos frecuente es la occipito ilíaca izquierda posterior. La occipito ilíaca derecha posterior es la segunda en frecuencia. La occipito ilíaca derecha anterior y la occipito ilíaca derecha transversa, que no son muy frecuentes. Ahora sí, vamos a hablar de las características del trabajo de parto como tal. Ya habíamos mencionado de las 3 determinantes para el parto por vía vaginal. Las contracciones uterinas son las responsables de las modificaciones cervicales, son las responsables de que exista borramiento y dilatación cervical. Estas contracciones uterinas al final del embarazo van a ser progresivas, van a ser espontáneas, van a ser progresivas, van a ser dolorosas, van a permitir la dilatación y apertura y el borramiento y el adelgazamiento del cuello uterino. Como ya hemos mencionado, las características de las contracciones uterinas van a ser regulares, van a acortarse en relación al tiempo y van a incrementar gradualmente en relación a la intensidad, ¿sí? Todo esto va a permitir que exista dilatación cervical. Por lo tanto, el trabajo de parto como tal se divide en 3 periodos. El primer periodo de trabajo de parto es el periodo de borramiento y dilatación cervical. El segundo periodo es el periodo expulsivo del producto. Y el tercer periodo es el periodo de alumbramiento. A su vez, el primer periodo de dilatación y borramiento comprende 2 fases. La fase latente de dilatación lenta, como observamos en el gráfico, es una dilatación, es una fase de duración prolongada donde las contracciones uterinas no tienen las características que habíamos mencionado anteriormente, que puede durar en una primigesta en teoría entre 24 o 48 horas y en una multigesta hasta 18 horas, pero esto es relativo. Y la fase de dilatación rápida o fase activa del primer periodo de trabajo de parto, del primer tiempo de periodo de trabajo. Esta fase activa se caracteriza por presentar contracciones efectivas de trabajo de parto. Estas contracciones efectivas tienen las características que habíamos mencionado y que permiten una dilatación más rápida, más progresiva. En las pacientes primigestas, la velocidad de dilatación del cuello en fase activa va a ser de 1 centímetro por hora. Y en las multigestas, la velocidad de dilatación va a ser de 1.5 centímetros por hora. En este gráfico tenemos la duración aproximada tanto de la fase latente como de la fase activa de las pacientes primigestas o de las pacientes multigestas. El segundo periodo del trabajo de parto o periodo expulsivo. Este comienza con una dilatación del 10 centímetros, un borramiento del 100% y concluye con la expulsión del producto.
En este periodo, en presentación cefálica, existen 6 pasos o mecanismos de trabajo de parto. La duración de este periodo en pacientes primigestas es de aproximadamente 50 minutos hasta extenderse máximo 2 horas. En las pacientes multigestas, este periodo puede extenderse entre 20 minutos máximo hasta 1 hora. Durante este periodo existen los 6 pasos para la expulsión de la cabeza a través del canal del parto. El primer paso, la acomodación al estrecho superior. La acomodación al estrecho superior significa que la acomodación al diámetro más útil del estrecho superior. La cabeza del bebé, dependiendo de qué tipo de presentación que ya hemos hablado, o la variedad de presentación, vértice, bregma, frontal o de cara, va a presentar o va a alinear el diámetro interparietal del bebé con el diámetro oblicuo izquierdo del estrecho superior. El segundo paso, la acomodación, el encaje y el descenso. El encaje al estrecho superior y el descenso de la presentación desde el primer plano de Hodge al tercer plano de Hodge, o el descenso de la presentación desde el estrecho superior hasta el estrecho inferior. El tercer paso, la rotación interna. La rotación interna es nada más la acomodación nuevamente de la presentación con el diámetro más útil del estrecho inferior en este caso, que hemos dicho que se trata del diámetro anteroposterior subcoxis subpúbico. Por lo tanto, la cabeza tiene que rotar de la posición oblicua izquierda en la que estaba a una posición anteroposterior. Una rotación aproximadamente de 45 grados, alineando la línea interparietal con el estrecho anteroposterior del estrecho inferior. El cuarto paso, la expulsión de la cabeza. Cuando ya ha alineado la presentación hacia el diámetro anteroposterior del estrecho inferior, se produce un movimiento de cornada o deflexión de la cabeza que permita la salida de esta ya al medio externo. El quinto tiempo, la rotación externa o reposición de los diámetros. Este tiempo permite la acomodación del diámetro vitrocanterio o los hombros con el diámetro anteroposterior del estrecho inferior. Y el sexto tiempo, la expulsión de los hombros. Una vez que los hombros han rotado hacia el diámetro anteroposterior del estrecho inferior, permite la salida de estos. Y el tercer periodo o el alumbramiento comienza desde la expulsión del producto hasta la expulsión de la placenta. Este tipo o este alumbramiento tiene una duración aproximada de 30 minutos. Puede ser de 3 tipos. Espontáneo, sin intervención médica, que dura 30 minutos, con una pérdida hemática máximo de 500 ml. El dirigido, con intervención médica o también llamado alumbramiento activo, cuyo objetivo es disminuir el periodo de alumbramiento de 30 a 10 minutos y con eso disminuir el sangrado posparto. Este periodo o este alumbramiento activo tiene 3 pasos. El primer paso es la administración de oxitocina, el segundo paso es la maniobra de tracción y contratracción y el tercer paso es el masaje del fondo uterino. Y el alumbramiento manual, en los casos en que la placenta no ha sido expulsada de manera espontánea o con alumbramiento activo, se introduce la mano para extracción manual de la placenta. Ahora, existen 2 mecanismos por los cuales se expulsa la placenta. El tipo Schultz y el tipo Duncan. En el tipo Schultz, la formación del hematoma retroplacentario se realiza justo en el centro de la placenta, lo que permite la salida de la cara fetal de la placenta, y esta es la más frecuente en un 80% de los casos. En el tipo Duncan,
la formación del hematoma retroplacentario, como podemos ver en la imagen, se forma el hematoma retroplacentario en los bordes de la placenta, permitiendo la salida de la cara fetal, la cara materna de la placenta, y representa el 20% de los casos.